Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Comunidad Cristiana Emanuel. Mira, el hecho de que estés aquí el día de hoy es un propósito que tiene Dios en tu vida. Créeme que no es casualidad. Si llevas poco tiempo yendo a la iglesia o hoy es el primer día que estás viniendo, siéntete especialmente bienvenido. Y si estás viniendo porque alguien te trajo, bueno, siéntete afortunado de tener a esa persona en tu vida porque definitivamente quiere algo bueno para ti. Fíjense, mi nombre es Luis Salgado y yo estoy hoy, la verdad, muy feliz de estar compartiendo con ustedes el mensaje de hoy. Pero me pasa algo, cuando yo me paro acá, me pongo a pensar en qué serie de decisiones me llevaron a mí a estar parado aquí el día de hoy. Como que, Dios mío, ¿qué fue lo que yo hice para tener que estar acá? Y, ¿saben? No soy una persona perfecta, ni estoy remotamente cerca de estarlo, pero el hecho de yo poder compartir un mensaje que Dios puso en mi corazón para transmitírselo a ustedes es algo que me hace crecer. Y espero que con lo que les comento también su vida crezca, también ustedes aprendan algo. Y, ¿saben? La verdad es que para mí es algo muy bonito. Por un momento, pienso que es un capítulo bonito en mi vida. Porque podemos a veces pensar en la vida como eso, ¿verdad? Como que si fuesen capítulos. Todos tenemos etapas en nuestra vida. Por ejemplo, podemos agruparlas en meses o en años y llamarlos capítulos. Por ejemplo, el momento en el que vivía en tal lugar, ¿verdad? Este soy yo, este capítulo se llama Cuando yo vivía en tal sitio. O este capítulo se llama Cuando yo era novio de tal persona. O cuando yo estudiaba en la universidad. O cuando mis hijos se casaron. O cuando, por ejemplo, me quedé sin trabajo. Todos tenemos capítulos diferentes en nuestra vida y podemos agrupar un tiempo como que si fuese un capítulo. Y a veces podemos imaginarnos justamente la vida como que si fuese esto. Y yo diría que estar aquí compartiendo un mensaje es un capítulo bonito de mi vida. Me hace sentir feliz el poder ayudar a los demás. Pero también hay capítulos en mi vida de los cuales yo no me siento nada orgulloso. Por ejemplo, hay capítulos que yo o cualquiera de nosotros podríamos desear borrar de nuestra vida. O reescribirlos, ¿verdad? Decir, oye, esto no es lo que quería hacer, ojalá hubiese sido así y lo pudiera reescribir. O hay también momentos en los que decidimos que ojalá que se nos olvidara completamente y ya está, y no volver a saber de ellos. Por ejemplo, una vez yo, estando jovencito, yo y mis amigos nos pusimos a inventar cosas. Era carnavales y nos cansamos como de tirarnos bombitas de agua entre nosotros. Y dijimos, no, vale, vamos a llevarlo al siguiente nivel. Vamos a agarrar y vamos a lanzarle a la gente que está esperando en la parada de autobuses. Y era fácil, nos poníamos detrás de los carros, esperábamos que el autobús llegara, porque claro, cuando llegara el autobús era más grande, era más fácil pegarle, no pegarle a la gente así normal era más difícil. Y empezamos a lanzarle bombitas de agua. Después, se hacía tarde en la noche, y como ya no había muchos autobuses, bueno, ¿qué hacemos? O a un amigo, un genio definitivamente, se le ocurrió, bueno, ¿qué tal si le lanzamos bombitas de agua a las ventanas de las casas que están así abiertas? Y yo decía, bueno, pensándolo aquí, ¿no? Después, yo decía, oye, menos mal que yo era futbolista. Para mí el béisbol no se me daba bien, entonces todo lo que lanzaba lo lanzaba mal, lo lanzaba para arriba, lo lanzaba para abajo y tal. Entonces nunca llegué a tirar ninguna. Pero ahorita pensando como en retrospectiva, yo decía, wow, qué forma tan fácil de arruinarle el día a alguien, ¿verdad? Imagínate que tú estás esperando en una parada de autobuses, que está llegando el autobús para ir a la universidad, o vas a hacer una diligencia, o vas al trabajo, y de pronto unos niños te caen a bombazo limpio y terminas todo mojado. O sea, te arruinan el día completamente. O imagínate que estás en tu casa tranquilo en la noche y de pronto entra una bomba de agua y le pega el televisor o le pega una computadora. O sea, es una cosa, una locura. Pues uno definitivamente como que no dimensiona las cosas cuando eres un niño. Y justamente por eso, espero que no me juzguen a mí, yo era un niño, hay una frase que dice muchacho no es gente, y creo que es por este tipo de cosas.
Pero hay cosas que no podemos decir que son productos de la inmadurez, ¿verdad? Hay decisiones que hemos tomado, evidentemente malas decisiones. Por ejemplo, cuando yo estaba en bachillerato, recuerdo una época en la que yo me cambié de colegio y pasé a cuarto año y entré en un colegio nuevo. Conocí mucha gente ahí y había un compañero particular que no sé por qué no me caía bien. Esta persona no me había hecho nada malo a mí, no me había dicho nada malo en ningún momento, pero no me caía bien. Era una situación como rara. Y cuando él llegaba y saludaba a mis amigos, que eran también sus amigos, porque estábamos todos en el mismo salón de clase, él saludaba a todo el mundo y cuando llegaba a mí y me extendía la mano, yo lo ignoraba. Yo no le daba el saludo, se lo dejaba con la mano extendida. Y yo me pongo a pensar que era algo que no tenía ningún sentido. Él era una persona que a él le costaba a veces expresarse. Cuando teníamos exposiciones en el colegio, era una de esas personas que entraban como en crisis nerviosas, se ponía a tartamudear, le costaba mucho. Y yo de verdad, desde donde yo estaba sentado, yo deseaba que no le pasara eso, ¿sabes? Siempre que lo veía, deseaba como que le fuese bien, que pudiera hablar y decir todas las cosas que tenía que decir sin que se le trabara la lengua. Pero al mismo tiempo hacía esto otro, que cuando cuando él me saludaba, yo lo ignoraba completamente. Él decía algo y yo lo ignoraba. Era una situación muy rara. Y, ¿sabes? Cuando veo hacia atrás ese momento, no le encuentro explicación a por qué yo hacía eso. Es algo que incluso me hace sentir culpable cuando pienso en ello. Porque le estaba dañando la vida a una persona. ¿Sabes? Yo no sé si a esa persona, en algún momento, yo le estaba acrecentando sus inseguridades. Es un capítulo en mi vida del cual no me siento nada orgulloso. De hecho, para la vida de esa persona seguramente fui un villano, fui el malo de la película. Y cuando pensamos en la vida y pensamos justamente en capítulos buenos, capítulos malos, es como cuando hoy en día consumimos contenido, ¿verdad? Todos aquí hemos leído un libro o a lo mejor visto una serie en Netflix. Estamos súper enganchados con la serie, con el libro, y de pronto hay un momento en el capítulo 4, capítulo 5, donde al protagonista de la historia se le ocurre hacer algo que es una completa estupidez. Algo que destruye todo a su alrededor. Destruye su matrimonio, puede destruir un negocio, puede tomar una mala decisión que lo lleva aún a más malas decisiones. Y uno en ese momento se agarra la cabeza y dice simplemente como que este tipo ya metió la pata, ¿verdad? De esto no se va a poder salvar. Esto arruinó completamente su vida. Y la verdad es que así somos con nuestra propia vida. Si tuviéramos que dividir nuestra vida en capítulos, como que si fuese un libro, a veces encontramos leyendo un capítulo que es desastroso. Un error que cometimos, una mala decisión financiera, un matrimonio que parecía irrompible, pero que terminó. A lo mejor un mal manejo de nuestras emociones en un momento que fue medio complicado. O simplemente un periodo de tiempo donde sentimos que nos estancamos por completo. Y aquí está el problema que tenemos justamente la mayoría de nosotros. Sufrimos de un problema de balance, de saber balancear las cosas. Sentimos que los capítulos malos pesan 10 veces más que los capítulos buenos. Puedes tener años construyendo cosas valiosas, pero basta un capítulo oscuro, una caída o un periodo de estancamiento para que digas, listo, hasta aquí llegué. Mi historia quedó marcada por esto y ahora voy a ser recordado toda mi vida por esto que pasó. Incluso hay cosas que pasaron hace tanto tiempo que hoy en día evidentemente ya no forman parte de ti. Tú no te sientes identificado con eso. Pero hay algo en tu cabeza que te lo sigue recordando todo el tiempo. A lo mejor tuviste una infancia complicada. A lo mejor viviste en un hogar que no era el mejor ejemplo. Es probable que hayas perdido dinero jugando en apuestas o te metiste en un vicio
del cual te ha costado salir. Puede ser que inclusive hayas sufrido una violación o pasado por un evento traumático. A lo mejor crees que algunas de estas experiencias siguen definiendo quién eres. Pero hay una verdad que quiero que entiendas hoy. Aún tienes capítulos por escribir. Y es que tu historia no está terminada. Mira, si tomamos un cuaderno como este e imaginamos que en él está escrito la historia de nuestra vida, podemos darnos cuenta de que hay páginas que están en blanco. Hay páginas aún por escribir. Si estás vivo, si estás aquí hoy, tu historia no está terminada. En el libro de tu vida aún existen páginas en blanco. Ahora, antes que todo, quiero que entiendas dos cosas. Primero, Dios no va a eliminar el pasado. Tampoco va a hacer que de pronto tengamos amnesia y se nos olvide lo que hemos hecho. El mensaje de hoy dice, aún tienes capítulos por escribir. No dice, aún tienes capítulos por borrar o por reescribir. Dios no va a agarrar el pasado o las hojas que tienen esos capítulos y los va a arrancar del cuaderno, porque así no es como funciona. El pasado sigue estando allí. El pasado te enseñó, te transformó, hizo lo que eres hoy porque te dio una lección. El pasado, si aprendes de él, puede tomar un nuevo significado. ¿O es que acaso las mayores transformaciones en las películas no suceden cuando el protagonista está en su peor momento? Si quitas esas experiencias, no hay desarrollo de personaje, no hay crecimiento. No sabes qué patrones no quieres volver a repetir. Dios puede sanar tus heridas y enfocar tu pasado de manera diferente para que lo puedas recordar, pero esta vez sin dolor. El pasado es importante. Dios no va a borrar el pasado. La segunda cosa es que Dios no va a escribir la historia por ti. No vine a decirles que se queden de brazos cruzados simplemente en una actitud pasiva, creyendo que, bueno, como Dios controla todo, yo me puedo quedar sentado y ver cómo Él mismo va a arreglar mi vida. No, Dios no va a vivir tu vida por ti. El mensaje de hoy dice, aún tienes capítulos por escribir. No dice, Dios tiene capítulos por escribir, ¿verdad? Dios tiene un plan para tu vida. Sí, tu vida tiene un propósito. Pero el que decide si el próximo capítulo va a ser bueno o malo, eres tú. La decisión es tuya. El que va a escribir un capítulo del que te sientas orgulloso, eres tú. Aún tienes capítulos por escribir. Ahora, para entender esto, podemos mirar la vida de uno de los hombres más influyentes de la historia. Pero tenemos que mirarlo justamente antes de que se convirtiera en el héroe de la fe que todos conocemos. Vamos a hablar justamente de Pablo, pero cuando se llamaba Saulo, o lo llamaban Saulo. Y es que esto es un tema que a veces tiene la religión. Hay personajes que parece que son personas que simplemente tuvieron un mal día en algún momento en específico y que después todo les fue muy bien. Pero la historia de Saulo es muy diferente. Saulo era un líder religioso extremista. Él era judío y era romano al mismo tiempo. O sea, era una persona que tenía muchas cosas a su favor. Era un hombre consumido por el fanatismo, lleno de odio y que se encargaba literalmente de cazar a los seguidores de Jesús. Él irrumpía en las casas, arrastraba a hombres y mujeres a la cárcel y aprobaba ejecuciones públicas.
Sí, los mandaba a la muerte. Y si alguien hubiese hecho algún tipo de encuesta en esa época y hubiesen preguntado, oye, ¿quién crees que es la persona que está más alejada de Dios en el mundo? Seguramente muchas personas hubiesen dicho Saulo de Tarso. Él tenía todos los argumentos del mundo para decir, ya yo soy así. Mi historia ya está escrita. Todo lo que yo he hecho es lo que soy y nada me va a cambiar. Soy el malo de la película y aquí no hay retorno. Y bueno, justamente en uno de los momentos más donde Saulo está más molesto, él toma la decisión de ir contra los seguidores de Jesús y en ese momento es cuando su vida cambia por completo. Pero ¿qué tal si lo leemos textualmente en la Biblia? Fíjense, en Hechos 9, desde el versículo 1, dice lo siguiente. Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Quiero que lean otra vez esta frase. Amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes unas cartas con un permiso especial. Quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de las sinagogas a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús, para llevarlos presos a la cárcel de Jerusalén. Ya estaba Saulo por llegar a Damasco cuando de pronto desde el cielo lo rodeó un gran resplandor, como de un rayo. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, respondió la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo. Pero levántate y entra en la ciudad, que allí sabrás lo que tienes que hacer. Y yo quiero que se imaginen ese momento. Saulo se da cuenta justamente de que la persona con la que él estaba en contra era el mismísimo Dios. Continuamos leyendo. Los hombres que iban con Saulo se quedaron muy asustados, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Por fin, Saulo se puso en pie, pero, aunque tenía los ojos abiertos, no podía ver nada. Entonces lo tomaron de la mano y lo llevaron a la ciudad de Damasco. Allí, Saulo estuvo ciego durante 3 días y no quiso comer ni beber nada. En Damasco vivía un seguidor de Jesús llamado Ananías. En una visión que tuvo, oyó que el Señor Jesús lo llamaba. Ananías, Ananías. Señor, aquí estoy, respondió. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle recta. En la casa de Judas busca a un hombre de la ciudad de Tarso. Se llama Saulo y está orando allí. Yo le he mostrado que un hombre llamado Ananías llegará a poner sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Y miren lo que contesta Ananías. Señor, respondió Ananías, me han contado que en Jerusalén este hombre ha hecho muchas cosas terribles contra tus seguidores. Hasta el jefe de los sacerdotes le ha dado permiso para que atrape aquí en Damasco a todos los que te adoran. Esto sirve para tener en perspectiva quién era Saulo, la fama que tenía. Imagínate que a ti te dicen, bueno, anda a buscar a tal persona, y tú dices, oye, yo conozco a ese, y no me está gustando lo que me estás mandando a hacer. Continuamos. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo, ve, porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce, y ante el pueblo de Israel. Yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. Ananías fue y entró en la casa donde estaba Saulo. Al llegar, le puso las manos sobre la cabeza y le dijo, amigo Saulo, el Señor Jesús se te apareció cuando venías hacia Damasco. Él mismo me mandó que viniera aquí para que puedas ver de nuevo y para que recibas el Espíritu Santo. Al instante, algo duro
parecido a las escamas de pescado, cayó de los ojos de Saulo y este pudo volver a ver. Entonces se puso de pie y fue bautizado. Después de eso, comió y tuvo nuevas fuerzas. Y sabes, a mí me encanta esta historia, porque Jesús no se le aparece a Saulo para humillarlo, no lo hace para destruirlo, no lo detiene, no lo inhabilita, no lo deja ciego y le dice: arruinaste tu vida, ahora por causa de eso ya se acabó, ya tu historia está escrita, hasta aquí llegaste y vas a pagar por cada capítulo malo que has hecho. No le dice eso. Jesús interrumpe su camino para decirle algo mucho más importante. Le dice: hay una historia diferente que aún no has escrito. Lo que has hecho no se compara con lo que vas a hacer a partir de ahora. Saulo pasa 3 días a oscuras en su habitación, procesando su pasado, procesando sus culpas. Pero cuando recupera la vista, se levanta y no se queda lamentándose el resto de su vida diciendo cosas como que wow, lo que le hice a esta gente, wow, soy lo peor. No, él toma la decisión de levantarse y accionar. Y te repito hoy, al igual que Pablo, aún tienes capítulos por escribir. Fíjense, a modo de anécdota, un tiempo después, Saulo dejó de predicar en Jerusalén y comenzó su travesía para predicar hacia los pueblos gentiles, los que no eran judíos. Y para un griego o un romano, el nombre Saulo era algo extraño, era como un nombre extranjero, ¿verdad? Mientras que Pablo era un nombre cotidiano en el mundo greco-romano. De hecho, el nombre Pablo tiene un significado que es pequeño, humilde o escaso. Y encaja perfectamente con el cambio de corazón que Pablo tuvo. El fariseo influyente, que todo lo sabía, el orgulloso, llamado Saulo, decidió presentarse ante el mundo como alguien pequeño, para que Cristo fuese el grande. Y sabes, el camino a Damasco no es solamente una carretera física que existe o existió y por donde Pablo pasó. El camino a Damasco es un estado del corazón. El camino a Damasco es cuando vas a 120 kilómetros por hora, llevándote todo el mundo por delante, diciendo: este es mi plan, esto es lo que yo hago, yo soy así, estas son las cosas que yo creo, a mí nadie me va a cambiar. Tienes la razón, tienes tus planes armados y de pronto, ¡pum!, la vida te pone un freno de mano. Te caes del caballo. Y puede que alguien aquí hoy esté viviendo justamente ese camino a Damasco. Es un diagnóstico médico que no esperabas y que te hizo de pronto frenar en seco. O esa llamada que te hicieron de tu trabajo diciendo que ya no contaban más contigo, a pesar de que llevabas años ahí. O ese matrimonio que parecía indestructible y de pronto se termina. O simplemente esa noche en tu habitación en la que miraste al techo y sentiste un vacío profundo y dijiste: tengo que cambiar, porque esta vida que llevo no me gusta y me va a destruir. Si hoy sientes que la vida te derribó, que tus planes se desmoronaron, o que estás a oscuras como Saulo en esa habitación durante 3 días, quiero que cambies la perspectiva hoy. Esa interrupción no es para destruirte, sino que es una intervención de Dios. A veces, Dios tiene que interrumpir el camino que tú estabas construyendo para poder mostrarte la historia que Él quiere escribir contigo. La luz que derribó a Saulo para dejarlo ciego y para detenerlo, lo dejó ciego justamente para que dejara
de mirar sus propios planes y comenzar a ver los planes de Dios. Ahora fíjense, años después, cuando ya Pablo era un hombre con recorrido, él escribe una carta a uno de sus discípulos, a un joven discípulo de él que se llamaba Timoteo. Y quiero que escuchen con mucha atención cómo él hablaba de su pasado. En 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 15 y 16, dice: la siguiente declaración es digna de confianza, es decir, es verdad, y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Y fíjense, Pablo no reniega de su pasado. Él no dice, no, esto nunca existió, yo nunca fui un perseguidor. Él reconoce abiertamente y dice, yo era el peor de los pecadores. Pero miren la diferencia. Él reconoce su pasado, pero no le permite a ese pasado definir el futuro. Más bien, lo usa como testimonio de vida de cómo su vida cambió. Y yo te pregunto a ti, ¿crees que ese capítulo oscuro en tu vida no tiene un propósito? Si has pasado por una adicción a las drogas y lo has superado, ¿no crees que tienes algo que decir a aquellos que están luchando contra eso hoy? Si en tu pasado superaste una crisis, un momento traumático, ¿crees que esa enseñanza existe solamente para que te la quedes? ¿O que puede ser usada para ayudar a otros? Es por eso que las palabras de Pablo en la Biblia tienen tanto peso, porque puede hablar con la autoridad de alguien que fue completamente transformado por la gracia de Dios. Y ahora su historia puede ayudar a otros que están pasando por el mismo camino. Ahora, quiero tomar un momento para hablarle a aquellos que piensan que ya no tienen tiempo, ¿sí? A lo mejor sientes que tu historia ya se escribió, ¿sí? Puedes sentir la frustración de que el tiempo se te está acabando, de que ya se te acabó, de que ya tienes mucho tiempo siendo de determinada manera y no puedes cambiar. Puedes sentir que ya es tarde o que ya cometiste demasiados errores. Fíjate, hace casi un año yo estaba metido en YouTube. A mí me encanta estar metido en YouTube viendo cualquier cosa. Y uno de los videos que me aparece primero es sobre un youtuber español que hacía contenido sobre comida. Él se llamaba Juan Giosa. Tenía 28 años. Y él decía en sus videos que él quería probar todas las cosas que existieran y mostrarlas en el canal, de las cosas más exóticas a las cosas más sencillas, a las cosas más raras, a las cosas más extravagantes. Y me apareció porque el video fue demasiado viral. Él, en la tapa del video podías ver que apareció una persona que estaba bastante demacrada por una enfermedad. Y el título decía, cáncer. Y, ¿sabes? Cuando tú lo veías, a veces tú puedes ver un video de esos que te aparece y pasarlo, ¿sí? Hay mucha gente que hace eso, lo pasa y tal, y ya no importa. Sigues a otra cosa. Pero yo decidí verlo. Y es loquísimo porque cuando yo entro al video, yo espero encontrarme algo súper triste. Porque, oye, por más que sea es triste ver a una persona sufriendo así. Y él explica que tenía una enfermedad terminal, que no tenía cura, que estaba en sus últimos días, que en cualquier momento podría ser su último día. Y lo que parecía un video triste, que evidentemente cuando hay una persona enferma te da mucha tristeza, se convirtió de pronto en un video lleno de esperanza y de palabras muy bonitas para las personas. De hecho,
fue un video que te daban ganas de volver a replantearte tu vida y a vivirla con más ganas. Él decía, yo dejo este video aquí por si en algún momento te sientes mal y necesitas fuerzas otra vez. Y el video estaba inundado de comentarios de agradecimiento. De hecho, yo para preparar este mensaje me metí otra vez porque me acordé de él, de la historia en ese momento, y revisé entre los mensajes y había un mensaje mío que también le puse en ese momento, dándole las gracias por el video. Y es porque su historia me marcó. ¿Sabes? Él, al final del video, dice las siguientes palabras: no te olvides de vivir. Porque a él, cuando empezó su canal, le coincidió la enfermedad. Y cada video que subía con una comida nueva era como una pequeña victoria que él tenía. Y él decía, esto que estoy subiendo es como un nuevo check que puedo marcar. Es una nueva victoria. Y agarró y a los 2 días subió otro video. Se casó. Pero lamentablemente, unos días después, falleció. Y sabes, si Juan tuvo tan pocos días para ser de tanta influencia para tantas personas, para todos los que le dejaron ese mensaje, entonces no hay excusa para creer que no tenemos tiempo de cambiar. Es imposible no creer que nuestra historia todavía puede escribir un capítulo más brillante. Y fíjense, hay personas que cambian de profesión o que tienen éxito en un momento de su vida que muchos creerían que ya es demasiado tarde. 2 ejemplos rápidos. El coronel Sanders. Ustedes han visto a este señor en alguna parte, sobre todo cuando tienen hambre. Tuvo docenas de trabajos, todos fallidos. Fue bombero, vendedor de seguros, operaba una estación de servicios y fue dueño de un restaurante antes que quebró completamente. Y a los 65 años, cuando recibió su primera pensión, decidió salir a la carretera a vender su receta secreta de pollo frito, dando origen a lo que es KFC hoy. 65 años tenía. Podían decir, esta es la historia de un fracasado. Pero fíjense, a los 65 años pudo cambiar eso. ¿Y quién se atreve a decir que este señor es un fracasado hoy en día? Absolutamente nadie. La otra es Vera Wang, que las mujeres lo conocerán mucho más. Ella compitió toda su vida durante, mejor dicho, parte de su juventud como patinadora artística, ¿ok? Y nunca llegó a las Olimpiadas, se retiró siendo joven y empezó a ser editora en una revista de modas. Resulta que llegó a los 40 años, se iba a casar y cuando quiso comprar su vestido de novia, ninguno le gustaba. Y dijo, ¿saben qué? Yo me voy a hacer mi propio vestido. Y desde ahí empezó su carrera en el mundo de la moda. Y hoy es la diseñadora de vestidos de novias más famosa del mundo. El mismo Pablo, cuando él tiene este encontronazo antes de llegar a Damasco, estaba entre sus 25, 30 años. Y en un tiempo en el que la esperanza de vida era de 50 años, cuando mucho. Podías llegar a los 60 máximo. Ya estaba a mitad de su vida y él podía decir también, oye, mi vida ya está escrita, esto es lo que soy. Pero no, Dios tenía un plan mucho mayor para él. Ahora fíjate, cuando decidas escribir un capítulo nuevo, no esperes que todos te aplaudan de inmediato. Es una de las consecuencias. No esperes que si estás intentando cambiar las cosas en tu vida, si estás luchando contra un mal hábito, que las personas estén de acuerdo. Muchas veces la opinión de las personas te va a desanimar, porque te van a decir, no, tú no eres así, tú eres este error que cometiste. Recuerda que la confianza se destruye en un segundo, pero luego, para reconstruirlo, requiere constancia. Si estás cambiando y la gente aún no te cree, no te detengas. El tiempo y tus frutos, al final, terminarán hablando por ti. De hecho, el camino de Pablo no fue de aplausos inmediatos. Fíjate, le tomó más de una década ganarse la confianza de la iglesia. Días después de lo que pasó en Damasco, la gente sospechaba de su cambio.
decían, esto es como que es un espía. Los líderes religiosos, por otro lado, lo veían como un traidor. O sea, él tenía enemigos a los dos bandos. Unos lo veían como lo que quería hacer era sapearlos, y el otro pensaban es que era un traidor. Y por esto él tuvo que escapar de Damasco. Luego, 3 años después, él se encontraba en Jerusalén e intentó unirse a los discípulos de Jesús. Pero todos le tenían pánico y no le creían. Tuvo que intervenir Bernabé para abogar por él y servir como un estilo de puente entre él y los apóstoles. Y luego, ante las amenazas de muerte, lo enviaron a su ciudad natal. Pasó décadas trabajando en el olvido, haciendo carpas, que era su oficio, y siendo moldeado en silencio antes de salir a su primer viaje misionero. Fíjate, el cambio de Pablo ya estaba hecho, pero la confianza en él tomó tiempo, no fue fácil. Y aquí hay 3 cosas para recordar mientras la gente aprende a confiar en ese nuevo capítulo que estás escribiendo. Primero, el cambio es un evento, pero la transformación es un proceso. Esos 10 años que Pablo pasó ahí fue un momento que lo transformaron. Pablo se convirtió primero en un segundo en algo nuevo, pero después tardó años en ser el producto final. Y tienes que tener paciencia con el plan de Dios y tener paciencia con las personas a tu alrededor. Segundo, el silencio no es estancamiento. Cuando él pasó ese tiempo haciendo carpas, Dios estaba moldeando su carácter en privado antes de salir a dar palabras. Y tercero, tus frutos silenciarán las dudas. No te desgastes discutiendo con las personas. No trates de probar nada. Deja que la constancia, tus nuevas decisiones y tu estilo de vida hablen más fuerte que las etiquetas que la gente te está poniendo. Ahora, fíjense en esto. Imagínense que tuviésemos que revisar lo que es el palmarés de Pablo, como que si fuese un futbolista. ¿Saben? Como que, bueno, este ganó esto otro. Bueno, esto fue lo que logró el tipo que todos daban por perdido. Se calcula que tuvo más de 16.000 kilómetros recorridos a pie y en barco por todo el Imperio Romano. Fundó más de 14 iglesias principales establecidas en las ciudades más influyentes de la antigüedad. Pasó de hablarle a pequeños grupos en la sombra a presentar su mensaje frente al mismísimo emperador en Roma. El hombre con el peor historial del primer siglo terminó siendo el teólogo más influyente de la historia humana. Y por último, que es lo más increíble, 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento son escritos de su propia mano. Y eso es casi la mitad del Nuevo Testamento. Y sabes, muchos de esos textos de la Biblia son mis textos favoritos. De hecho, son tan buenos que a veces me imagino a Pablo como este meme así, en el que está como inspirado por Dios y todo lo que está escribiendo es como tan épico que se queda grabado así en fuego. Imagínense, Gálatas y escribe, Filipenses y escribe, Romanos y escribe. Todo súper épico para que quedara ahí plasmado. Y aquí, 2000 años después, seguimos hablando de eso. Ese fue el palmarés del hombre que un día estuvo tirado en el suelo camino a Damasco, a oscuras, sin saber qué hacer con sus errores. Ese es el poder de dejar de mirar el capítulo viejo y decidir accionar en el nuevo. Entonces, la pregunta para ti y para mí el día de hoy es: ¿cómo dejamos de permitir que los capítulos malos o estancados de nuestra vida sean los que terminen definiendo el libro? Les quiero dejar 3 decisiones prácticas que quiero que de verdad se lleven en su corazón. Primero,
acepta la enseñanza, pero suelta la condena. Tu pasado te enseñó lo que no debes volver a hacer. Te enseñó dónde no quieres volver a meter los pies y qué tipo de decisiones no debes tomar. Es materia prima de aprendizaje, pero no es una cárcel permanentemente abierta donde tú decides cuándo entrar y cuándo salir. Lo que hiciste o lo que te hicieron en el capítulo 3 del libro no tiene nada que ver y no tiene por qué arruinar el capítulo 10 del libro, a menos que tú decidas quedarte a vivir en ese capítulo 3. 2. Deja de esperar que las cosas cambien solas. Es decir, toma acción. Tienes que tomar la decisión de accionar. Dios te da la gracia, te da el perdón y pone el Espíritu Santo en ti para poderte dar fuerzas y al final que puedas lograr lo que te estás proponiendo. Pero Dios no va a hacer nada por ti. Es decir, Él no va a hacer lo que a ti te toca hacer, ¿sí? Él no va a pedir perdón por ti a la persona que ofendiste. No va a enviar los currículums para que te den el trabajo. Él no va a buscar la ayuda profesional que necesitas para superar ese trauma. Para escribir un capítulo nuevo, tienes que agarrar el bolígrafo con fuerza, aunque te tiemblen las manos, y dar el primer paso. Tercero, recuerda que la última palabra no la tiene tu error. La gente a tu alrededor muchas veces te va a etiquetar por tu falla más grande. Es así. A Saulo la gente lo encasilló como el perseguidor. Pero Dios no mide tu vida por una sola página. Él se fija en el producto final. Tu estado actual de frustración, esa deuda que tienes, esa soledad que tienes o ese estancamiento es solamente un capítulo en medio de tu historia. No es el desenlace. Y al final de todo esto, la pregunta no es si hemos cometido errores, porque todos los que estamos en este salón lo hemos cometido. La verdadera pregunta es la siguiente: ¿en qué capítulo te vas a quedar a vivir? ¿Te vas a quedar lamentándote por las páginas que ya pasaron? ¿O vas a decidir hoy dar ese primer paso hacia ese capítulo que está por escribirse? El pasado ya se escribió, te doliera o no te doliera, y te dejó enseñanzas profundas, pero tu futuro no se escribe solo. Aún tienes decisiones que tomar, aún tienes fe que ejercitar y sobre todas las cosas, aún tienes capítulos por escribir. ¿Qué tal si ahí donde estás, inclinas tu rostro, cierras tus ojos y podemos orar por esto? Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor. Porque tu gracia es mucho mayor, Señor, que la culpabilidad que podamos sentir nosotros en nuestra vida, Señor. Papá, te pedimos que a los que estamos pasando, Señor, por ese camino hacia Damasco, Señor, tengas misericordia de nosotros, Señor. Que transformes nuestra mente, Señor, para poder ver el pasado como una herramienta, Señor, que puede inclusive bendecir la vida de otras personas, Señor. Que dejemos de lado completamente la culpabilidad, que no querramos meternos en esa cárcel, Señor, que está abierta, de la que podemos salir si queremos, pero muchas veces decimos volvernos a meter, volvernos a creer que somos productos terminados ya. No es verdad, Señor. Tú tienes algo mucho mayor para nosotros. Te pedimos, Señor, que seas tú el artífice, Señor, que seas tú el autor de ese nuevo capítulo que nosotros vamos a escribir con nuestras propias manos, Señor. Pero te pedimos que estés tú al lado de nosotros durante ese momento.
Papá, que podamos ver la vida de Pablo como un ejemplo de una persona que dio una vuelta completa para decidir cambiar su forma de ser. Señor, sabemos que tú tienes un futuro maravilloso. Tú nos prometes un futuro brillante, pero tenemos que ir caminados de tu mano, Señor. Papá, que tu Espíritu Santo siempre esté con nosotros en esas tomas de decisiones, Señor, y que el capítulo próximo que vayamos a escribir sea uno del que nos sintamos orgullosos. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén.